oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice, vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen, ven. En los 4 cuadros que vimos, esta noche vamos a tomar el 1 y el 2. Vamos a ver si podemos completar estos 2 primeros cuadros. El primer cuadro que Pablo describe en el capítulo 1 es el estado extremadamente pecaminoso de la humanidad, o como hemos subtitulado, la degradación moral de la humanidad. Si abren sus Biblias en Romanos 1:18, vamos a leer desde allí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Quizás este pasaje y lo que vamos a seguir leyendo describe mejor que cualquier otro texto bíblico el cuadro de la humanidad, tanto en los días de Pablo como la sociedad de nuestros días. Dice aquí, seguimos leyendo hasta el final del capítulo, versículo 26 en adelante. Por esto, ya que ellos no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, no dieron culto al Creador sino a las criaturas, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres,
recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué lista, ¿no? Tremenda de pecados. Yo anoté 36 pecados que son mencionados aquí. Empezando en el versículo 18, con la impiedad, la injusticia, el no glorificar a Dios, no darle gracias, el envanecimiento, presunción, porque profesaron ser sabios se hicieron necios, la idolatría, porque en vez de honrar a Dios, honraron a los ídolos, hicieron ídolos semejantes a un cuerpo humano o semejante a las bestias o a las aves, hay ídolos de toda clase, o a los reptiles. Habla de la inmundicia, de la concupiscencia, el deshonrar sus propios cuerpos, dar culto a las criaturas y no a Dios. Habla del lesbianismo, las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Habla de la homosexualidad, también los hombres dejando el uso natural de la mujer, en el versículo 27. Y a partir del versículo 29 habla de la fornicación, la perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, y así sigue la lista. Yo anoté 36 pecados. Parece la descripción de la sociedad actual. ¿Cuál es el pecado raíz de todos estos pecados? ¿Dónde se origina todo esto? El año pasado, en octubre, tuvimos un retiro en Buenos Aires, o en las afueras de Buenos Aires. Sacerdotes católicos y pastores evangélicos. En la oportunidad, uno de los oradores fue el padre Raniero Cantalamessa, un hombre que siendo sacerdote franciscano, profesor de teología de la Universidad del Vaticano, con tantos títulos y qué sé yo, un día el Señor se le manifestó y le dijo que él todavía no lo conocía y que tenía que convertirse. Este hombre en el Luna Park en el año 2006 dio testimonio de su conversión y cómo algún tiempo después el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo. Y hace más de 30 años es el predicador oficial de la Casa Pontificia. Es el hombre que le predica a los papas. Ya han cambiado varios papas y él es el predicador, y a los cardenales, un hombre realmente tremendo. Y él, en ese retiro, habló sobre la justificación por la fe. Nunca escuché
ni siquiera a un pastor evangélico hablar con tanta claridad bíblica sobre la justificación por la fe basado en la epístola a los romanos. Fue un deleite escucharle. Y él decía, refiriéndose a esta pregunta, ¿cuál es el pecado madre o raíz que produce todos los otros pecados? Y él decía así, tengo aquí la transcripción de lo que él dijo. Aquí Pablo menciona el pecado raíz de todos los otros pecados. Dice, es la impiedad, que está en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Es lo primero que se menciona. Y explica enseguida, refiriéndose a Pablo, estoy leyendo lo que dice Canta la Mesa, en qué consiste este pecado fundamental del cual brotan todos los otros pecados. Consiste en el hecho de conocer a Dios, saber que Dios existe. No es este el pecado de los ateos, decía él, sino aquellos que saben que Dios existe, pero no glorificarlo como Dios, ni darle gracias como correspondería. Es decir, hacer como si Dios no fuese Dios. Esto dice, termina el párrafo de Canta la Mesa. Ahora sigue Jorge. ¿Qué es la impiedad? Impiedad significa sin piedad. Y la palabra piedad en castellano tiene dos significados. Una es sinónimo de clemencia, misericordia. Piedad, alguien pide misericordia, un sinónimo es piedad. Pero tiene otro significado. Es sinónimo de devoción a Dios, respeto a Dios. Algunas versiones lo traducen como religión o el honrar a Dios. Piedad significa honrar a Dios, reconocer a Dios. En griego es asebeia. A es privativo y sebeia significa en griego devoción a Dios o el honrar a Dios. Impiedad es sin piedad. A es privativo, sin devoción a Dios. Leo otro párrafo de Canta la Mesa. Él dice, Pablo sabe que detrás del hecho de no glorificar a Dios está el hecho que el hombre voluntariamente se ha puesto a sí mismo como Dios. En realidad Dios es el alfarero y nosotros somos la arcilla. Pero en este hecho, en la impiedad, el no glorificar a Dios, no honrar a Dios, se cambian los papeles. El hombre se vuelve el alfarero que hace un Dios según sus deseos. Y esto es la idolatría. El hombre no acepta a Dios, no se somete a Dios, no lo reconoce, no lo glorifica, sino que hace un Dios según sus propios sentimientos. Y sigue diciendo, este pecado es entonces anular la infinita diferencia cualitativa que hay entre Dios y las criaturas. Es el pecado que San Agustín analiza como el pecado original, que es un repliegue, es decir, el hombre recto, dirigido hacia Dios, se repliega, se desvía
y se vuelve hacia sí mismo, se glorifica a sí mismo, se declara independiente de Dios, esta es la raíz. Termina diciendo, termino el párrafo de Canta la Mesa. Ahora, la injusticia de los hombres. Aquí no solo habla de impiedad. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y estas dos expresiones o conceptos, impiedad e injusticia, están muy emparentados entre sí. ¿Cuál es la mayor de todas las injusticias del hombre? Se habla mucho de los derechos humanos y está muy bien hacerlo, que se hable de los derechos humanos. Pero ¿cuándo se hablará de los derechos divinos? Siendo Dios el creador de todo cuanto existe, el creador y sustentador de todos los hombres y mujeres. Todo lo que comiste hoy lo fabricó Dios. Lo que comiste ayer, lo que comiste desde que naciste. ¿Quién puso la leche en el seno materno desde el día del nacimiento? Sino Dios. ¿Quién manda la lluvia y el sol? Hace crecer los granos y producir toda clase de hortalizas, plantas. ¿Quién hace que las vacas, las ovejas, los peces, los pollos que comemos se reproduzcan y podamos alimentarlos? ¿Quién crea el pasto de todos ellos? Estuve en Tandil en un establecimiento, en un tambo, con más de 5.000 vacas. Me dijo el encargado, ¿sabe usted cuánto pasto come una vaca lechera por día? Le digo, no, no tengo idea. 70 kilos por día una vaca lechera. ¿Sabe cuántos litros de agua toma? No, 100 litros toma por día. ¿Quién produce todo eso? ¿Quién es el dueño de todo cuanto existe? El creador, el sustentador. La injusticia más grande de los hombres es sacarlo a Dios del cuadro, ignorarlo. Y aunque sepamos que Dios existe, porque el 90% o 95% de los argentinos creen que hay un Dios, pero viven como si Dios no existiera. ¿En cuántos hogares antes de comer dan gracias a Dios? ¿Cuántos habitantes glorifican a Dios honrándole no con los labios, sino de corazón? La injusticia más grande es declarar a Dios prescindible, ignorarlo. Él nos da la vida, la salud, los hijos, los alimentos, el aire que respiramos y un sinnúmero de bienes materiales, físicos, espirituales. No es justo que le demos gracias y que lo glorifiquemos. Pablo declara que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Canta la Mesa nos recordaba lo que escribió Karl Marx. El hombre no es dueño de sí mismo si tiene que agradecer a alguien por su existencia. Si yo tengo que decir gracias a otra persona por lo que soy,
entonces no soy independiente. Usted lo ha dicho. No soy yo mismo. Entonces concluye que no puede existir un creador. Puede haber una conclusión más necia. Porque no hay que darle gracias, entonces no puede haber un creador. Porque si existiera un creador, Marx mismo reconoce que lo más propio sería darle gracias y que entonces uno dejaría de ser independiente y dependiente de Dios. También nos mencionó la afirmación de Jean-Paul Sartre, el existencialista del siglo XX. Miren lo que dice él: yo me acuso y yo me absuelvo. No existe nadie, ni en el cielo ni en la tierra, como para darme órdenes. Soy un hombre y un hombre tiene que decidir, elegir su destino. Si Dios existe, el hombre es nada. Usted lo ha dicho, señor Sartre. Sin Dios no somos nada. Y así, de otras mil maneras, los hombres detienen con injusticia la verdad. El agnóstico dice que no se puede saber si Dios existe o no. ¿Cómo que no se puede saber? Absolutamente todos los seres humanos saben que Dios existe. Lo saben en lo profundo de su corazón. Pues aunque Dios sea invisible a los ojos físicos, la existencia de un Dios creador, eterno, todopoderoso, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. ¿Cuántos dicen amén? Es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y algunos no ven, no porque quieren ser ciegos, sino porque tienen una herida. He visto, conocido pocos ateos, y conversando con ellos y escarbando un poco en su historia, algo sucedió en algún momento en su vida que la única forma de digerir lo negativo que les pasó es afirmar que Dios no existe. Porque fueron víctimas de una injusticia, de un atropello, de alguna cosa. Tenemos que tener misericordia y tratar de ayudar a esas personas. Al hablar de la injusticia, siempre se lo enfoca a la injusticia entre los hombres. Pero la primera y mayor de todas las injusticias es poner al Creador fuera del cuadro. Es injusto usurpar una casa y echarlo al dueño. Es injusto actuar como dueños cuando somos simples mayordomos de los bienes que se nos ha confiado. Es injusto que pretendamos determinar nosotros lo que está bien o lo que está mal, ignorando la autoridad suprema del Rey del universo. Y Pablo por eso dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La humanidad se envaneció, se perdieron en sus laberintos mentales, en los laberintos de su razonamiento. Y dice, su necio corazón se llenó de oscuridad, profesando ser sabios,
se volvieron necios. Prefirieron adorar a los ídolos fabricados con sus propias manos y no a Dios. No hay nada más estúpido que adorar a un ídolo, ya sea de piedra o de oro. Es que a un ídolo se lo puede manipular. Vos pones el ídolo allá, tiene ojos pero no ve. Delante del ídolo podés practicar el adulterio que no te va a decir nada. Tiene oídos pero no oye. Podés hablar cualquier injuria, insulto, blasfemia, total no oye. Tiene manos pero no las mueve. Tiene pies pero no camina. Hay que llevarlo en andas. No hay nada más estúpido que adorar a un ídolo. Y sin embargo la gente prefiere un Dios que lo pueden manipular. Un Dios que no ve, que no oye, que no hace nada, que no tenés que rendirle cuenta, solo un poco de devoción, religiosidad. Por eso crece la religiosidad popular en Argentina. Que el Gauchito Gil, que San Cayetano, que qué sé yo, tantas tonteras. ¿Y cuánta gente, miles de personas prefieren eso? Y siguen con sus pecados. Hay otros que prefieren alabar la obra maravillosa de Dios. Se paran frente a un paisaje, contemplan las estrellas y dicen, ¡qué maravilla! ¡Qué universo maravilloso! Contemplan una flor, contemplan peces de todas las variedades y dicen, la naturaleza sabia. ¡Qué conclusión, eh! La naturaleza sabia. Sabia. El árbol tiene mente. La flor tiene mente. ¿Cómo naturaleza sabia? Las estrellas tienen mente. La naturaleza sabia. Cualquier cosa con tal de no decir que sabio que es Dios. Porque si hay un Dios sabio, le tengo que hacer caso. Pero si digo la naturaleza sabia, no tengo que hacer caso a nadie porque el árbol no me va a hablar, ni las estrellas tampoco. Prefieren dar culto a las criaturas antes que al Creador. Algunos veneran a la madre, otros a la esposa, otros al marido, otros a los hijos. No le vaya a tocar los hijos. Son criaturas, cuidado. Dios es Dios. Nadie puede ocupar ese lugar. Esto es impiedad, injusticia, vanidad, orgullo, presunción, necedad. Por lo cual, 3 veces repite en este capítulo, por lo cual, versículo 14, versículo 26 y versículo 28. Versículo 14, perdón, 14 dije no, versículo 24. 1:24. ¿Qué dice? Por lo cual, Dios también los entregó a la inmundicia. El 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El 28 dice, Dios los entregó a una mente reprobada. En otras versiones dice depravada. Es terrible cuando Dios suelta a alguien y lo entrega a su propia suerte, a su propia inmundicia, a pasiones vergonzosas, a una mente depravada. Es en vano discutir con los que defienden una vida licenciosa y de pecado.
Y dice, los entregó a pasiones vergonzosas, de tal manera que aún las mujeres, dejando el uso natural, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando del lesbianismo, la homosexualidad femenina. ¿A qué niveles hemos llegado en nuestro país? Casamiento gay. Que yo sepa, la vaca siempre es vaca y es hembra. Y el toro siempre es toro y es macho. Dios lo creó así. Pero el hombre desciende a niveles inferiores a los de los animales. ¡Qué necedad! ¿De dónde nace todo? De la impiedad. En vez de honrar a Dios como Dios, se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón es entenebrecido. De igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Homosexualidad, matrimonio gay. Hombre con hombre. Cometiendo hechos vergonzosos, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es lo que está pasando hoy, principalmente en Occidente. Nación tras nación van aprobando el matrimonio homosexual. Aún el gran presidente de los Estados Unidos, mejor dicho, el presidente del gran país de los Estados Unidos está a favor. La homosexualidad ya estaba en Génesis, no es algo nuevo. En Sodoma, ya saben cómo Dios respondió. Se practicaba en el primer siglo, en pleno esplendor del Imperio Romano. Los ciudadanos romanos tenían adolescentes para la práctica del sexo. Pablo está escribiendo aquí, en el primer siglo. En la medida que el hombre no reconoce a Dios, no le da gloria, no le da gracias, no se humilla ante el Creador, se va hundiendo en el error, la mentira, la inmundicia, la corrupción. Y dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, y sigue la larga lista. Hermanos, es muy simple. No hay términos medios para la sociedad. Dios o el caos. Por eso David en el Salmo 53, los primeros 4 versículos dice así. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? No hay Dios. Y a partir de ahí, mire cómo sigue. Se han corrompido. Empieza diciendo, no hay Dios. La impiedad. Se han corrompido. E hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad. Este es el primer cuadro que Pablo siempre tenía presente, delante de sus ojos. Pero aquí está, hermanos, el punto. Lejos de criticar, Pablo, y juzgar,
a los que están perdidos, los miraba con misericordia. Pues era muy consciente que Él era uno de ellos. Se calificaba a sí mismo como el primero de los pecadores, pero que fue alcanzado por la misericordia de Dios. En 1 Timoteo 1, él dice así, del 12 en adelante: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿De qué sirve maldecir las tinieblas? Más vale encender la luz. Pablo veía ese primer cuadro, pero con una actitud llena de amor y misericordia. Lo que toda esa gente necesita es el Evangelio. Pablo tenía esa convicción. Yo tengo la solución a la compleja problemática pecaminosa de la sociedad. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al gentil. Al argentino decente o al argentino corrupto. Todos necesitan el Evangelio. El homosexual o el que es heterosexual, enorme con una mujer, igual. El avaro o el filántropo, ambos necesitan el Evangelio, la salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación al ateo o al que cree en la existencia de Dios. Pablo dice, yo tengo la solución. La única y poderosa solución para todos es Jesucristo nuestro Señor. Yo no quiero ni pensar, no puedo imaginarme qué sería de mí si alguien no me hubiera predicado el Evangelio. Creo que ya no estaría vivo. Me gustaba pecar. Nací en un hogar evangélico. Y desde pequeño nos enseñaron la Biblia, la oración, nos llevaron a la escuela dominical y a las reuniones de la iglesia. Pero cuando tenía un poco más de 12, 13 años, yo lamentaba haber nacido en un hogar evangélico. Porque yo quería pecar y mis padres me tenían controladito, hasta donde ellos veían. Pero yo quería pecar. Y pensaba, cuando tenga un poco más edad, yo voy a practicar el pecado abiertamente. Cuando leí esta lista de 36 pecados que están aquí, vi que por lo menos había practicado, y eso que me convertí a los 15 años
más de 30 de estos pecados. Yo puedo juzgar a otro. Y eso que yo tuve la ventaja de haber nacido en un hogar cristiano. Yo puedo criticar a otro. Si Pablo fue el primero de los pecadores, yo podría decir, yo soy el segundo, porque él ya dijo, cantó primero. No lo digo, hermanos, por decir. Dios sabe que lo que estoy diciendo lo digo con toda la convicción y con toda sinceridad. Así que nosotros tenemos que mirar el primer cuadro con misericordia. Amén. Con amor. Aún a los peores. Y eso es lo que Pablo intenta hacer al describir este crudo cuadro de la humanidad. Vamos al segundo cuadro. ¿Tenemos tiempo? ¿Media hora más? Total, la noche es joven, hoy es sábado. Segundo cuadro. Entramos al capítulo 2. El ineludible y justo juicio de Dios. Solo leerlo. Leamos los primeros 11 versículos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermanos, Pablo tenía siempre presente delante de él este segundo cuadro. El inevitable justo juicio de Dios para todos los hombres. Este segundo cuadro torna el primer cuadro mucho más dramático. Si la vida de los seres humanos finalizara aquí en la tierra, si todo terminara con la muerte, uno podría pensar, bueno, vaya y pase. Algún día esta vida desgraciada se va a acabar y ya está. Pero no es así. Si no existiera el segundo cuadro, el día del juicio, el primer cuadro sería más leve a pesar de lo feo que es. Pero Pablo tenía muy presente
que existe la eternidad y que todos los hombres un día, tarde o temprano, inevitablemente debemos enfrentar el juicio de Dios. La palabra de Dios dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y después del juicio, hay solo dos destinos eternos. Me hubiera gustado que existiera el purgatorio, pero lamento decirles que no existe. Por lo menos la Biblia nunca lo menciona. Dos destinos eternos, vida eterna o ira y enojo. Cielo o infierno. Y no hay otro. Cuando miro esta lista de 36 pecados, veo cuán miserable y pecador fui antes de mi conversión. Por eso yo le tenía terror a la muerte, porque sabía dónde iría a parar. Miremos un poco los versículos que leímos. En el versículo 2 habla del juicio de Dios. Sabemos que el juicio de Dios. En el versículo 3 otra vez habla del juicio de Dios. En el versículo 5 dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación, otra vez del justo juicio de Dios. Versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El versículo 16, que no lo leímos, mira lo que dice. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Tendríamos que predicar más sobre el juicio. El predicador que más predicó sobre el infierno fue Jesús. ¿Por qué? ¿Para asustar a la gente? No, porque amaba a la gente. No quería que nadie se pierda. Quería que, él decía, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No tenemos que malinterpretar la paciencia de Dios, la bondad de Dios, menosprecia las riquezas, versículo 4, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Al pecar y ver que no pasa nada, que Dios no me castiga, todo va bien, sigo teniendo trabajo, hay comida en casa, sigo pecando. No pasa nada. Corremos el riesgo de malinterpretar la gracia, la paciencia. Él nos ama y nos espera. Nos da un plazo, una oportunidad y más otra para que nos arrepintamos. Cuanto más demoremos en arrepentirnos, cuanto más tiempo nos dé el Señor, más ira se acumula sobre nosotros. Qué dolor me dio la semana pasada. 2 jóvenes que estaban en la iglesia. Uno en una punta de la ciudad, otro en otra punta de la ciudad. Murieron. A uno le pegaron un tiro en la oreja, le salió el tiro por la otra oreja, murió en el momento. Unos asaltantes. Muchacho que estaba en la iglesia, pero años hace que se apartó. Dios lo espera, lo espera, lo espera. Y otro muchacho, un accidente, también apartado. Qué dolor, qué tristeza. No hay que malinterpretar la paciencia de Dios. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo
ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En este capítulo 2 yo veo 5 clases de perdidos. Pecadores somos todos, pero mire lo que muestra aquí Pablo. El primer tipo, clase de perdidos, son los que están descritos en el capítulo 1, el último versículo lo dice claramente. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Esta es la primera clase, los que pecan abiertamente, no le importa nada, deliberadamente, abiertamente, se gozan con el pecado. La segunda clase de personas son los que juzgan a los que pecan, pero ellos pecan encubiertamente. Nadie lo sabe. Todos lo consideran una persona honrada. Puede ser que esté en la iglesia, que esté en los grupos. Pero mira lo que dice. Versículo 1, capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dios lo sabe. El castigo de ellos será peor que los que pecan abiertamente, porque encima hay hipocresía, hay engaño, hay mentira. La tercera clase de perdidos son los que pecan sin conocer la ley. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Los que pecan sin conocer la ley. Dice que los tales sin ley perecerán. Serán juzgados por la ley escrita en sus corazones. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. No son iguales todos los castigos, pero dice que ellos, los que pecaron sin ley, también sin ley perecerán. No dice que serán salvos porque nunca nadie les predicó. El castigo de ellos será más leve, pero están perdidos igual. Cuarto, los que pecan conociendo la palabra de Dios. Versículo 13. Ya lo leímos. Si no los versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y versículo 17, 18, mira lo que dice. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Son los que oyeron la palabra de Dios, pero no la obedecen. Pueden tener sobrenombre de judío o sobrenombre de evangélico o de católico. Lo mismo da. Oye, pero no hace. Jesús dijo, el que oye mi palabra y no la hace, edificó sobre la arena. Conoce la voluntad de Dios y la prueba. Conoce su voluntad, dice. E instruido por la ley, aprueba lo mejor. Pero no es suficiente. Y la peor calificación es la número 5. Mira lo que dice.
son los que enseñan y predican, pero hacen lo contrario. No solo conocen, el cuarto son los que conocen, pero estos son los que enseñan. Los predicadores, los pastores, los maestros, que enseñan, predican, pero viven lo contrario. Mira lo que dice. Versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Ve, está evangelizando. Instructor de los indoctos. Es un discipulador. Maestro de niños. Maestro de la escuela dominical. Que tienen la ley y la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Terrible, ¿no? Lo concreto es que hay un juicio. Hay 5 clases de perdidos. Nadie va a poder escapar del juicio de Dios. La palabra de Dios afirma en forma categórica en el capítulo 3, versículo 9. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo ¿qué? Pecado. ¿Cuántos? Todos. Y sigue diciendo en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. A ver, levante la mano si hay aquí algún justo. Alguien que nunca pecó. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo tenía muy clara la cuestión del pecado universal y del juicio universal. Ante este justo juez no hay tutía, no hay excusa, no hay acomodo, no hay soborno. Acá no se salva nadie. Dios conoce los secretos de los hombres. Si el pecador no se arrepiente y no encuentra el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo, al morir será juzgado por un Dios justo y santo e irá al infierno para nunca salir más de ahí. Este segundo cuadro del inevitable y justo juicio de Dios y la realidad de la eternidad, como dije al principio, hace al primer cuadro mucho más grave. Es el drama de la eternidad. El drama de la humanidad no es la sociedad actual, sino la eternidad. Y esto es lo que hacía arder en el corazón de Pablo esa pasión,
ese fuego para alcanzar a los perdidos de todas las naciones. Porque todo el mundo está bajo pecado. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Y esto lo urgía, lo llevaba, lo impulsaba a ir a todas partes, llegar hasta España y llegar hasta lo último de la tierra para llevar el evangelio. Por eso él decía a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Por favor, no faltes mañana, porque si no, te vas al infierno. Tenemos que predicar el evangelio. Porque quedamos hoy en el juicio de Dios. Aunque ya señalamos que los que se arrepintieron, los que creyeron, los que aceptaron a Jesús como Señor y viven una vida nueva. Bueno, mañana vamos a hablar del tercer cuadro, por eso por favor vení mañana. Pero amados, tenemos que hablar con no un dramatismo exagerado, sino real. Dios no miente. Yo les leí la Biblia, les dije lo que dice aquí. Esto no es un énfasis mío, es lo que está en las Escrituras. Es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que hacía arder el corazón de Pablo. Porque ahora, mañana empezamos en el versículo 21. Cuando dice, pero ahora, ahí cambia, el pero. Mañana entramos en el pero. Todo esto es real. La degradación moral de la humanidad, el ineludible y justo juicio de Dios. Pero, el pero cambia todo. Cambia la situación. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Estando perdido, a ver los músicos, vamos a cantar Sublime Gracia, conocen, ¿no? Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar la sublime gracia de Dios. Fui ciego. ¿Cómo dice? ¿Fui ciego? Bueno. Ahí está, ahí está. Ah, sí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy ya puedo ver la luz. Digno es estar, me halló. Sublime gracia del Señor, que aún pecador salvó. Fui ciego, mas hoy yo puedo ver la luz.
perdido estaba y Él me halló. Sublime gracia del Señor, que aún pecador salvó. Fui ciego, mas hoy yo puedo ver la luz. Perdido estaba y Él me halló. Fui ciego, mas hoy yo puedo ver la luz. Perdido estaba y Él me halló. Hermano, ahora antes de irte, tenés que glorificar a Dios. Amén. Y darle gracias. Nosotros no tenemos impiedad, nosotros tenemos piedad. Tenemos devoción a Dios. Honramos a Dios. Levanta tus manos, dale gloria, dale gracias, agradecele de todo corazón, adoralo a Él porque Él merece toda la honra, toda la honra. Oh, aleluya, 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 gracias. Gloria, gloria. Dale gloria, decí gloria, dale gloria, decí aleluya, decí gracias Señor, decilo de corazón. Perdido estaba, era uno como aquellos, pero Él me alcanzó. Oh, aleluya, aleluya. Sublime gracia del Señor, que aún pecador salvó. Fui ciego, mas hoy yo puedo ver la luz. Perdido estaba y Él me halló. Decile a algún hermano que tenés cerca: estaba perdido y Él me halló. Era pecador y Él me salvó. Dale un abrazo, decíselo con unción, decíselo con fe. Aleluya, aleluya, aleluya. Estaba perdido, Juan, perdido, muy perdido. Y Él me halló, aleluya, aleluya. Oh, gracias Señor. Hermoso eres, Señor, tu rostro
rostro quiero ver al revelarme tu amor, tu gracia llena mi ser. Hermoso eres, Señor. Hermoso eres, Señor. Tu rostro quiero ver al revelarme tu amor, tu gracia llena mi ser. Aviva en mí, oh Dios, viva en mí, oh Dios, tu fuego, tu pasión, inflámame y vuélveme aquel primer amor. Aviva en mí, aviva en mí, oh Dios, tu fuego, tu pasión, inflámame y vuélveme aquel primer amor. Aleluya, Señor. Eso es lo que anhelamos. Eso es lo que deseamos. Más que cualquier otra cosa, Señor. Que tú avives en nosotros ese fuego, esa pasión que ardía en el corazón de Pablo y que alguna vez ardió con más intensidad en nosotros mismos. Vuélvenos, Señor, a aquel primer amor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mañana nos veremos. Dale un abrazo de amor. Transmití esto que hemos recibido. Hemos recibido compasión, perdón de Dios, mucha compasión, mucha misericordia de Dios. En nuestro abrazo a nuestro hermano, que podamos transmitir esto, lo que Dios nos dio a nosotros: compasión, misericordia, amor. Nos bendecimos de esta manera.